Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos una nueva entrevista con la maestra Daniela Cárdenas, aunque entrevista un poco abierta para que podamos hacerlo de una manera un poco más dinámica. Maestra, bienvenida nuevamente. Hola Ernesto, muchas gracias por seguirme invitando, porque seguimos con muchos temas, chicos no saben, tenemos muchos temas, ya es difícil elegir cuál tratar primero. Exactamente, en nuestras pláticas con la maestra Daniela, pues se convierte en muchos programas al mismo tiempo y definitivamente tenemos que irle dando salida a todos estos temas. Y precisamente en el programa de hoy, pues les vamos a hablar de un tema muy importante que ha quedado rezagado un poquito en el tiempo, pero que empieza a ser relevante, por lo que me informa la maestra Daniela, que es el tema del partido o del movimiento Vox de España, que quiso meter sus narices a México, que de hecho la sigue teniendo, hasta su marca registraron aquí en México, etcétera. Como ustedes recordarán, hace unos meses el Partido Acción Nacional, bueno, en realidad algunos senadores de Acción Nacional, quiso introducir el partido Vox a México como manera de reforzar su movimiento, eh, pues ultraderechista, ¿no? En contra obviamente de la 4T, y recuerdo que firmaron un documento como una especie de carta de intención constitutiva. Esto generó obviamente un desprecio generalizado de la población mexicana, pero como contexto del tema, precisamente menciono esto para que ustedes vayan recordando, pero la maestra Daniela nos va a dar su perspectiva acerca de este fenómeno que no se ha acabado y ustedes van a ver qué interesante. Entonces, maestra, por favor, adelante, platíquenos un poco de en qué ha resultado de esta intromisión de Vox y pues todo lo que se ha ido conectando alrededor. Adelante, maestra, por favor. Pues trataré de hacer este tema lo más resumido posible, es algo que casi no se está tratando en los medios tradicionales, y es necesario comentarlo porque eh, aquí estamos viendo cruzamientos geopolíticos muy interesantes, geoeconómicos también y culturales, ¿no? Estamos hablando de tres hilos que pueden atorarse en este tema, ¿no? Ya, como ya lo mencionaste, Ernesto, efectivamente, esta es una noticia que puede parecer un poco lejana, pero ahorita está muy en boga. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político, estamos hablando de que Vox representa en España una iniciativa que en realidad nace en México en los años, finales de los años 60, principios de los años 70, que es el Yunque. El especialista Álvaro Delgado, que es un periodista que ya ha tratado este tema en 2 libros, que curiosamente últimamente ha vuelto a hablar sobre el tema. Él explicaba un poco, ¿no? Que finalmente esta organización de Yunque, para quien no la conozca, es una organización que se fundó alrededor de los años finales de los 50, principios de los 60, que era una organización ultra secreta. De hecho se rumoraba, no se sabía de su existencia, no se podía comprobar hasta justamente la publicación de estos libros en el año 2001, justamente después de que Vicente Fox subió al poder. Y bueno, esta organización ultra secreta se sabe que fue fundada por miembros de miembros allegados a la Iglesia Católica, pero curiosamente muchos de sus miembros buscaban ejercer o incidir en la política de nuestro país, y por eso muchos de los miembros más importantes del Yunque estaban en el Partido Revolucionario Institucional. Esto es interesante porque se conoce al Yunque como una organización de ultraderecha que buscó infiltrar a un partido que se pretendía derivado de la Revolución Mexicana, que como muchos de ustedes recordarán, tenía un programa más bien vanguardista, ¿no? Si no es que en algunos casos muy señalados, incluso hasta socialista. Entonces, ¿cuál fue el intento del Yunque en este sentido? Pues fue crear una milicia, literal, una milicia de choque,
choque urbano, en la cual cada uno de sus miembros se constituían como una célula independiente a la cual se le daban órdenes directas. Sin embargo, no conocía a los demás miembros de la secta, del grupo, porque justamente se consideraba como un grupo secreto. Lo que buscaban es básicamente no solamente cooptar a gente que estuviera implicada en la política, sino también como formar un grupo de choque, apoyando o de alguna manera saboteando a otros grupos izquierdistas. Sobre todo formaron un grupo de choque contra lo que en ese momento constituyó el ala radical del partido del PRI, y sobre todo incidiendo al interior de lo que entonces se empezó a generar como movimientos estudiantiles, sobre todo el 68 y el 71, ¿no? Muchos incluso llegan a teorizar que probablemente también el Yunque tuvo que ver con la gran represión que hubo en el movimiento del 71, y que incluso podría haber formado parte o haber influido en el CISEN de ese entonces. Esta agrupación exporta su proyecto a España para ejercer cierta influencia todavía en el que entonces ya decaído movimiento de apoyo al franquismo. Y bueno, desgraciadamente tenemos como país el mérito de haber exportado ese tipo de agrupaciones, ¿no? Curiosamente, en esta nueva emisión, digamos, en la época contemporánea, Vox aparece como un partido europeo que curiosamente tiene mucho auge en España. Sin embargo, no es un partido netamente europeo, como han visto. Ellos retoman muchas de las actividades o del esquema del Yunque, y lo empiezan a aplicar, pero ya en un contexto contemporáneo, y sobre todo ya lo vuelven público. Deja de ser un grupo secreto, un grupo que actúa tras bambalinas para volverse un partido político. Y sobre todo en España es donde ha logrado obtener escaños ya públicos, concretamente en Andalucía. ¿Esto qué tiene que ver con México? Bueno, tiene mucho que ver porque, como mencionábamos, el Yunque es una formación, una agrupación que tiene orígenes en México, y sobre todo porque Álvaro Delgado comenta en sus libros que mucho tuvo que ver la afiliación de Fox o la cercanía de Fox con el Yunque, para que él haya sido designado como candidato a la presidencia y haya obtenido finalmente esa candidatura frente a otros competidores que mucha gente podría considerar incluso más aptos, ¿no? Él, proveniendo de Guanajuato, de uno de los estados más ultraconservadores, promueve en ese entonces una aparente apertura y una aparente iniciativa de cambios y transformaciones que, como ya hemos visto a lo largo del tiempo, en realidad se tradujeron en cambios a favor de los empresarios y del ala conservadora de la sociedad. Entonces, el que Vox España quiera volver a recuperar en este momento influencia sobre México no es reciente. De hecho, la incursión de España como proyecto, digamos, geopolítico, nace justamente en el año 2000, o incluso un poco antes. Cuando Salinas se reconcilia con el Papa Juan Pablo II y permite la apertura de las escuelas católicas, otra vez que las iglesias vuelvan a poder, los sacerdotes y las monjas puedan volver a exhibir sus hábitos, y vuelva a, digamos, a haber un entendimiento entre iglesia y Estado, España ve en México a la forma de recuperar de una manera no política la influencia sobre México. Y es a partir del año 2000, y sobre todo en el año 2008, con la llegada de Calderón, cuando realmente España puede empezar a meter de alguna manera ya tener una injerencia más presente
a nivel económico en México, a través de los negocios que hizo en relativos a energía con gas, con electricidad, como puede ser con Iberdrola o con lo que entonces o todavía conocemos como la compañía de gas natural, y en otros contextos también con el desarrollo o la educación privada, y en muchos otros ámbitos también de la cultura. Con la fundación de la Casa de España y con la creación de las becas de la Reina Sofía, muchos de los egresados de universidad o de preparatorias pudieron ir a estudiar a España becados y regresaron con una ideología de acercamiento a lo que entonces se conocía como la patria, ¿no? La antigua patria. Y bueno, muchos de estos allegados al PAN e incluso gente del PRI empezaron a tender muchos puentes culturales, comerciales y sociales con España. ¿Qué pasa? Que cuando llega el presidente Andrés Manuel al poder, esto cambia, sobre todo a raíz de la famosa carta que escribe, en donde denuncia o pide al Reino de España que se ofrezca una disculpa a los indígenas por la conquista. Esto no es casualidad, esto es una forma de establecer una distancia política y sobre todo cultural con lo que ya empezaba a ser un colonizaje, o lo que le llaman los anglosajones una intervención de poder blando o soft power, es decir, a través de la cultura, a través de la inversión extranjera y a través del control de las finanzas, la economía y ciertos sectores estos sectores de la economía que se consideran como estratégicos, sobre todo el ámbito de la energía. España tenía un pie o más de uno dentro de nuestro país sin que nosotros siquiera lo hubiéramos percibido. Lo que hizo Andrés Manuel fue hacer esto visible y bueno, de alguna manera destapar toda la reconquista sociocultural y geoeconómica que estaba haciendo España en nuestro país a través de los gobiernos panistas y priistas que lo antecedieron. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en España incluso se plantea de alguna manera establecer primero una alianza con el PAN, de manera que a través de las ideas que ya habían sido del Yunque y que ahora son apropiadas, de las que se apropia Vox en España, se comuniquen al PAN, e incluso hay una comisión de los senadores del PAN que establecen o citan o se encuentran ya en suelo mexicano con miembros del partido de Vox España, y ellos firman un acuerdo desde la Cámara de Senadores para establecer vínculos políticos con este partido. Eso ya se trata de un injerentismo que no se puede soslayar. No es lo mismo, aunque sea muy, muy importante, no es lo mismo tener una injerencia económica, cultural o social, que ya literalmente estar interviniendo en la política de un país. Claro. Desgraciadamente, o más bien afortunadamente, el pacto con el PAN no duró, justamente porque, como muchos de ustedes saben, Calderón ya está enfrentando un proceso penal del cual tampoco se ha hecho mención, y eso opacó la alianza que se establece con Vox, y por eso Vox decide fundar o registrar el nombre de Vox México, para que a través de organismos no gubernamentales empezar a apoyar la agenda de Vox sin hasta el grado de poder formar un cierto reconocimiento para poder fundarse como partido. Pero ojo, un partido proveniente de un país extranjero con un proyecto extranjero dentro de fronteras mexicanas. Esto no ha tenido el impacto directo que se esperaba, porque como lo hemos mencionado, es una estrategia de soft power, de poder blanco, en medio del
que se pretende extender a través de organismos no gubernamentales. Sin embargo, con la salida y la inminente salida de Iberdrola, de gas natural y de otro tipo y de otras empresas, como posiblemente pudiera ser el caso de Santander o del Banco Bilbao Vizcaya, que desde hace tiempo ya, de hecho desde la crisis de hace 2 o 3 años en España, donde la banca se cayó y justamente Santander y Banco Bilbao Vizcaya tuvieron que cerrar muchas sucursales en el mundo, incluido Puerto Rico, donde Banco Santander salió el año pasado. México constituye todavía uno de sus últimos bastiones. Entonces, esta inminente presión digamos, no gubernamental para que Vox pueda incluirse como partido, no puede soslayarse. Es importante que nosotros sepamos qué es lo que hay detrás de esto, cómo se vincula con estas grandes empresas y sobre todo con un intento desesperado por parte del gobierno español de seguir controlando las únicas empresas que mantienen al país a flote, porque en este momento están en la peor crisis de posiblemente todo el siglo XX o XXI, porque enfrentan por un lado en España una crisis de credibilidad en la monarquía con los fraudes que atañen al rey, que tuvo que abdicar, por el escándalo en la banca, donde se hizo toda una pesquisa en la banca española, mediante la cual se determinó que muchos de los bancos estaban siendo, digamos, generando activos por parte del lavado de dinero, por la caída en picada de los servicios sociales y del empleo, del pleno empleo en España. España ahorita está en crisis, y no solamente España, sino está toda Europa ahorita conmocionada. Si ustedes se asoman un poco a las noticias, verán que al margen de la pandemia, España ya venía trayendo una serie de crisis impresionantes, y bueno, en este sentido, todavía al día de hoy España sigue considerando a México como una de sus plazas fuertes, como uno de sus centros de coloniaje, no solamente cultural, sino económico, y ahora lo considera también político. Entonces, esto sigue siendo vigente y es muy importante que no se deje de lado. ¿Por qué? Porque finalmente el hecho de que Vox sea un agente polarizante en España se quiere exportar a México. Es decir, el que en México ya esté cundiendo el discurso en el cual se está hablando de la Cuarta T como un movimiento procomunista, anti familia, anti aborto y toda esa serie de discursos al que se le denomina en España progre y en México se le denomina liberal, está polarizando a la sociedad de tal manera que está ejerciendo lo que en geopolítica se conoce como guerra psicológica. Es decir, se está ejerciendo una campaña de terror al medio del electorado para que se comience a ver a la Cuarta T no como un movimiento izquierdista tradicional, sino como un agente infiltrado de Rusia y China para generar una revolución de tipo bolivariano que va a subvertir los cimientos de la civilización y la economía, y va a traer la desgracia a México, y va a ampliar la brecha entre los diferentes sectores, y sobre todo en donde se va a privar la violencia, ¿no? Entonces hay que señalar cuáles son los orígenes de estos discursos, para que no se crea que simplemente los medios de comunicación están apoyando estas ideas porque sí. Recordemos que periódicos como el Reforma, revistas como Proceso han cambiado su línea editorial a partir de que el gobierno de la Cuarta T llegó al poder, y no podemos dejar de lado que estos medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, que son televisión, radio, medios impresos, incluso algunas revistas digitales, están todos alineados en el mismo discurso, que la Cuarta T viene a ser una contracultura, viene a desestabilizar todo o lo poco que nos queda como sociedad.
Hay que desmitificar esto, hay que poner de dónde viene el origen, como podemos ver. Sí, viene de los conservadores, pero ya ni siquiera de los conservadores nacionales, ya viene de un discurso extranjero y eso es muy peligroso. Sí. Estamos siendo polarizados por dos de nuestros grandes enemigos económicos, culturales y políticos, que es nuestra antigua, nuestros antiguos conquistadores, que son los españoles, y los nuevos, que son Norteamérica. Entonces, estos dos fuerzas polarizantes que provienen tanto de España como de Estados Unidos, que a través de sus servicios secretos y no tan secretos, y a través de financiación de los medios de comunicación y hasta incluso de formar partidos políticos, no implica que Vox llegue a proporcionar un nuevo presidente, pero sí incide en la polarización social y sobre todo en el aspecto citadino, donde la gente está más acostumbrada o tiene más influencia de los medios de comunicación tradicionales, que al día de hoy cualquiera de ustedes puede notar que hay una creciente polarización en el aspecto social. Incluso se empieza a barajear la idea de que si Andrés Manuel está apoyando al ejército o mantiene a la marina ayudando a las clases desfavorecidas, es porque eso es indicación de un golpe, y hay que parar estas ideas, hay que seguir señalando cuál es su origen, seguir señalando cuál es el propósito que tienen estos países, que recordemos están en una gran crisis, no solamente económica, sino social. Casi no lo mencionan en los medios, pero tanto España como Estados Unidos están atravesando el peor momento de los últimos 40 años, y quizá esto no sea nada más un caso de estos países, sino sea una crisis mundial en la cual México está brillando en el mundo por su éxito. Entonces, recuperemos un poco también la cordura, no nos dejemos llevar por la polarización, investiguemos otras fuentes, salgámonos de las fuentes comunes y tratemos de pensar un poco y analizar un poco también desde la perspectiva extranjera, cómo nos ven a nosotros, cómo ven el gobierno de Andrés Manuel, cómo ven los proyectos que se están dando a través de la Cuarta T, no porque nosotros lo apoyemos, sino porque efectivamente mandatarios del calibre de Vladimir Putin y Xi Jinping, e incluso muchos miembros de la OTAN, como el mismo Emmanuel Macron, han pedido o han señalado a Andrés Manuel como una gran inspiración. Independientemente de que todos vengan de fuentes políticas o de ideologías diversas, todos han reconocido que el proyecto de la Cuarta T, pese a sus deficiencias, sigue siendo en este momento de calamidad un faro dentro de la oscuridad. Entonces, no nos quedemos en notas aisladas. Todo esto siempre tiene una historia detrás, y lo que podemos hacer aquí es invitarlos a que ustedes profundicen, analicen, vean otras fuentes y sobre todo se den cuenta que las cosas siempre son mucho más complejas de lo que nos presentan, y que no nos tienen por qué polarizar como sociedad. Todos somos mexicanos, todos somos hermanos, incluso los que vivimos fuera, los que vivimos dentro, los que vivimos en el campo y los que vivimos en la ciudad. Todos tenemos que unirnos en este momento para poder hacer de nuestro país un país que salga adelante y que no se deje influenciar por justamente las potencias que nos llevaron a esta crisis en primer lugar. Pues la verdad es que muy de acuerdo con lo que nos dice maestra, y bueno, creo que nos queda para una muy buena reflexión. Son muchas implicaciones, por supuesto que se me ocurren muchísimas más preguntas, pero vamos a dividirlo en otro programa para poder tener tiempo de absorber toda la información de este. Yo creo que es muy importante atender precisamente cómo es que culturalmente, ¿no? Obviamente fracasaron en este primer intento, ¿no? Quizá por la época, en cuanto a ideología, pero en algún momento dado van a encontrar la manera de incrustarse ideológicamente, ¿no? Si ya lo han hecho de alguna manera en clases medias, probablemente veremos algo más, a lo mejor un nuevo tipo de propaganda, algún tipo de discurso, ¿no? Que ajuste lo necesario para poder, entrar.
Y bueno, si quiere usted agregar algún comentario, maestra, antes de despedir el programa, se lo agradecería. Sí, algo corto. Recordemos que probablemente Vox no gane una presidencia, es un partido que apenas se acaba de fundar como Vox México, pero tenemos casos en donde el PAN está bastante quemado en cualquiera de sus vertientes. Hasta los panistas están admitiendo que no van a poder ganar no solamente la presidencia, quizás ninguna gobernatura, porque está la cantidad de escándalos que tienen encima de ellos, que aunque ganaran los casos, ya han Así sido es. muy vilipendiados y ya tienen mucha tela que les pisen. Entonces, probablemente Vox, al igual que en España, pudiera llegar a ganar algunas diputaciones o incluso gobernaturas. Estoy pensando sobre todo en el caso de Jalisco y de Guanajuato, que es justamente dos de los estados donde la polarización y sobre todo la creciente apoyo a la ultraderecha se ha estado beneficiando del, de los malos gobiernos que han tenido estos dos estados, ¿no? Finalmente son estados que tienen una larga data de ultraconservadurismo y no podemos eh, dejar de lado que pudieran, increíblemente, pudieran ser ganados por esta corriente, y si no por algún candidato independiente que profesara estos mismos credos, ¿no? No debemos de olvidar eso, que la ultraderecha, aunque no tenga tanto poder como parece, sus ideas sí están permeando en toda la clase, por lo menos en los medios de comunicación y de ciertas gentes de las ciudades, ¿no? Ujú, sí, claro que sí, muy de acuerdo y muy interesante y creo que vamos a tener que expandir este tema en un tiempo más porque seguramente vendrá una nueva andanada, ¿no? ¿Quería agregar algo más, tú, perdón? Sí, bueno, y Adelante. recordar que Vox en este momento, sobre todo en Europa, está logrando muchísimo éxito, sobre todo a nivel de redes sociales. Entonces, también recordemos que no todas las redes sociales están captando gente para el área liberal o progresista, sino también para el área de ultraderecha, sobre todo el neonazismo, el neofascismo, el neoanarquismo y el neoanarquismo de derecha están a la alza. Entonces, si Vox está teniendo ahorita un auge en España, justamente en medios de crisis, también no olvidemos que Latinoamérica tiene una gran historial de golpes de Estado, y sobre todo golpes de Estado que provienen de la derecha. Esperemos que no seamos un país que llegue a tener eso. Ya tuvimos 70 años de dictadura, no queremos Claro, volver a eso, exacto. y desgraciadamente este discurso se empieza a oír ya circular en ciertos medios de clase media alta, la búsqueda de un golpe de Estado por parte de un grupo fuerte que imponga un orden y progreso de este tipo. Esperemos que no sea así, pero como recordemos, que ya comentábamos en algún tiempo Ernesto y yo, este escenario en México se está pareciendo mucho al escenario de Salvador Allende y el golpe de Estado que se dio por parte de Pinochet. No olvidemos que la historia, si no la conocemos, estamos condenados a repetirla. Esperemos que se tomen cartas en el asunto y que no se olvide que ningún partido es pequeño y ninguna idea es poco útil. Siempre todos pueden ser armas utilizadas a favor o en contra de un movimiento. Entonces, tenemos que también recordar que nosotros como militantes o como activistas tenemos que también ser proactivos y no nada más pasivos, y no ser nada más gente que promueva videos o que dé likes, ¿no? También comentar con nuestra gente cercana y sobre todo informarnos en fuentes alternas siempre va a ser una gran opción para que no nos quedemos con una sola versión de las cosas, ¿no? Exacto, así es, tenemos, pues es tarea de todos estar al pendiente de que las cosas no se hundan y de que no entren estos grupos nefastos que
al final, igual, a lo mejor estará también de acuerdo usted, maestra, pues en última instancia lo que quieren es robar, ¿no? Robar poder, robar riqueza, ¿no? Es decir, de una manera o de otra, detrás de todo eso simplemente está el robarle a las naciones, ¿no? Saquearlas, ¿no? Como es la historia de siempre, de las imposiciones, ¿no? De los golpes de Estado y eso. Pero bueno, Claro. sí, ¿tiene algo que agregar, maestra? Una vez, dígame, o dejamos para otro día. No, no, yo creo que este tema lo vamos a seguir discutiendo porque Sí, sí, sí da para muchas mucho, ramificaciones. claro. Simplemente que recordemos que el que tiene algo de poder se vuelve oportunista. No podemos olvidar que probablemente pudiera ser en algún momento dado que un golpe ni siquiera viniera de estos grupos, ¿no? Pero Mm, las ideas pueden germinar e sí, claro. inclusive podría ser alguien insospechado. Por Mm, eso tenemos que combatir las ideas más que combatir a las personas, ¿no? Porque son las ideas exacto. las que generan grupos, las que generan bloques y sobre todo resistencias que en este momento, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, Sí, están siendo qué barbaridad. verdaderamente peligrosas en el sentido de que pueden incitar a una violencia generalizada como una Generalizado. guerra civil incluso, ¿no? Sí, claro, se escucha cada cosa. Pero bueno, claro que Exacto. sí, maestra. Seguiremos, seguramente muchos escucharán sus consejos y seguiremos hablando de este tema en un tiempo más porque no, yo creo que esto nunca no se va a acabar. No se rinde No se este tipo de acaba, gente, no se ¿verdad? acaba. Pero bueno, maestra, le agradezco muchísimo y le agradezco muchísimo a nuestros YouTube videntes que nos tenga paciencia para hacerles llegar estos mensajes y estos videos. Y bueno, maestra, que esté usted muy bien. Hasta luego y a nuestros YouTube videntes también. Adiós. Hasta luego, gracias por escucharnos y aguantarnos. Exacto, sobre todo el último. Chao. Chao.